Quisiera que juntos busquemos un pasaje de la Biblia en este día. Vamos a buscar en el libro de Éxodo, capítulo número 3. Éxodo, en el capítulo número 3. Y vamos a leer juntos, voy a leer las Escrituras y le voy a invitar a que usted pueda seguir la lectura de ese pasaje de la Biblia con su vista y con toda la atención de su corazón. Éxodo capítulo 3, vamos a leer los versículos desde el 1 hasta el versículo 15, rapidito, pero tenemos esta oportunidad buena, bendecida, de poder leer la Biblia, de poder las Escrituras y dejar que a medida que la leamos, la palabra del Señor hable en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Amén. Dice así: y apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo el Señor que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita los zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo el Señor: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor a causa de sus exactores, por lo cual yo he entendido sus dolores. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Yo los sacaré de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares de los cananeos, eteo, amorreo, fereceo, del heveo y del jebuseo. Y el clamor pues de los hijos de Israel ha venido ahora hasta delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré al faraón, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió: porque yo seré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Luego que hubiere sacado este pueblo de Egipto, serviréis a Dios en este monte. Y dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de nuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntan: ¿cuál es su nombre?, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Y dijo más Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: el Señor Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre y esta es mi memoria por todos los siglos. Amén. Damos gracias al Señor. Quiero compartir con ustedes en este día acerca del propósito de Dios. Verdaderamente vivimos en tiempos en que en muchos ambientes, en muchas reuniones, en muchas conversaciones, se habla acerca de encontrar el propósito de Dios. Y quisiera compartir con ustedes en este día acerca de 3 componentes muy esenciales que he encontrado acerca del propósito de Dios y que los he aplicado a mi vida y que los podemos ver reflejados en este pasaje de la Escritura que hemos leído en esta tarde. Y si pudiera decir primeramente y ante todo que si hay algún lugar, hay alguna frase, hay alguna expresión que nos pudiera hablar con más exactitud y más precisión acerca del propósito de Dios, para mí ese sería Romanos capítulo 8, versículo 28, que dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le cooperan a bien, le ayudan a bien. Esto es, aquellos que son llamados de acuerdo, conforme a su propósito. Así que muchas veces hemos mirado esa escritura y hemos pensado y hemos dicho, hemos confesado, hemos tomado nuestra fe y hemos dicho: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Nosotros amamos a Dios, ¿sí o no? Amén.
amamos a Dios y todas las cosas nos obran para bien, nos cooperan para bien, están siendo conspiradas por Dios para que obren para bien en nuestras vidas. Pero también sabemos que esto es aquellos que hemos sido llamados conforme a su propósito. Así que nosotros hemos sido llamados conforme al propósito de Dios. Amén. Y quiero compartir estas tres cosas esenciales en esta tarde para ajustar nuestra vida y enfocar nuestra vida en el propósito del Señor. La primera es una visión. Esa es la primera, una visión. Nuestra Biblia nos dice aquí en el pasaje que hemos leído en esta mañana, en Éxodo capítulo 3, versículo 3, que cuando Moisés miró la zarza que estaba ardiendo en medio del desierto, él dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se consume? Moisés estaba en medio del desierto y Moisés ve esa zarza. Un poquito más adelante voy a hablar acerca de Moisés, pero primero quisiera que miráramos esto. Todo comienza diciéndonos en este pasaje que hemos leído hoy que Moisés, este nombre que ahora nos vamos a proponer no conocer con nuestro trasfondo o nuestro historial bíblico, este hombre llamado Moisés está pastoreando ovejas. Él no es un gran líder, él no es un gran hombre ungido, él no es un hombre que tiene grandes responsabilidades en la obra y en el reino de Dios para con el pueblo de Israel. Él es simplemente un hombre que está casado con una mujer llamada Séfora y que vive en una casa de familia y que como hombre es el único hombre joven de la casa, o bueno, medio joven, tiene casi 80 años, pero en ese tiempo 80 años era juventud. Este hombre de 80 años tiene un suegro que ya es anciano y este suegro le ha enviado a pastorear las ovejas en el desierto. Y él va y saca las ovejas más allá de los límites acostumbrados y va al desierto y va a un lugar llamado el monte de Dios, Horeb, el monte de Dios, muy conocido por nosotros como el monte Sinaí. Y cuando él llega a ese lugar, está pastoreando las ovejas, todo es cotidiano, todo es normal, la vida está igual, todos los días es lo mismo, todos los días es sacar las ovejas, todos los días es cuidar las ovejas, pero en este momento algo le llama la atención y es una grande visión, como Moisés le llama eso. He visto una grande visión. Moisés ve una zarza en medio del desierto que está ardiendo. Y quisiera compartir algo muy específico en este día, y es que si nosotros miramos y hablamos acerca de una visión en nuestra vida para vivir en el propósito de Dios, primero tendremos que entender que esa visión tiene que venir de Dios y tiene que partir de Dios. Si la visión parte de nosotros estamos viendo lo cotidiano, pero si la visión parte de Dios, nosotros vamos a ver lo que Dios está viendo. Y Dios quiere que nuestra atención se centre en la visión de Él. El capítulo 1 del libro de Éxodo nos da por lo menos 3 elementos, si quiero mirar un poquito el ambiente de ese lugar y de ese momento en la vida de Moisés, para reflejarlo también en nuestras vidas. Nos da un poquito ese capítulo 1 acerca de lo que estaba pasando con el pueblo de Dios que ahora estaba en Egipto. Primero dice, el pueblo de Dios fue oprimido, dice, y fue amargamente fastidiado por causa de las cargas, de las aflicciones y de los trabajos que tenían que pasar. Así que el pueblo de Dios fue oprimido porque el faraón rey de Egipto comenzó a ordenar a capataces que los oprimieran y el látigo estaba chasqueando sobre sus espaldas para que ellos trabajaran más y más y más cada día en la construcción de ciudades y monumentos para los faraones de Egipto. Entonces, primeramente vemos una imagen aquí, el látigo de la aflicción. Después vemos en el mismo capítulo 1 que hay 2 mujeres parteras. Quizás pudieran ser como aquellas mujeres principales que atendían todo un gremio de parteras. Y esas 2 mujeres parteras tenían una tarea de ayudar a que todas las mujeres en aquellos tiempos que no había ginecólogo pudieran dar a luz y pudieran tener sus hijos, su bebé bien. Y estas 2 mujeres parteras recibieron una orden. Y la orden fue sofocar, asfixiar, ahogar, matar con sus manos a los hijos varones que nacieran en todas las familias de la familia del pueblo de Israel. Y en medio de ese ambiente, en medio de ese contexto, también nos dice la Escritura que no prosperó ese plan ideado por la mente de Faraón, que en este pasaje y en esta historia es un tipo de Satanás mismo, es un tipo de la obra del diablo ejecutada en el mundo, en el reino de este mundo. Dice que entonces el faraón ordenó que hicieran algo. Tomasen a los niños pequeños nacidos varones de cada familia y los arrojasen al río Nilo, un río venerado y adorado por los egipcios, pero que también dentro de él, si usted sabe y se imagina un poquito, había cocodrilos. Así que el destino de los niños no solamente era ahogarlos, sino despedazarlos. Y en medio de ese ambiente y en medio de ese contexto, Dios llama a Moisés. Y Dios le llama la atención a Moisés, poniéndole una zarza y poniéndole un fuego. Ahora usted dirá algo muy importante. Una zarza es algo común en un desierto.
Yo no sé para nuestras vidas qué es lo común cada día. Montarnos en un carro, trabajar en el trabajo donde estamos, compartir con nuestra familia. Pero la diferencia está que cuando lo cotidiano y lo ordinario se une con lo extraordinario y lo divino, entonces las cosas cambian. Y eso fue lo que pasó en el día en que Moisés estaba pastoreando las ovejas del desierto. Una zarza con el fuego de Dios. Y quiero decirte en este día, mi amado hermano y hermana que estás aquí, la importancia que tiene que nuestra vida esté envuelta con el fuego y la pasión y la llama del Señor. Yo creo firmemente que lo que Dios puede hacer con sus hijos, que somos gente ordinaria, ninguno de nosotros somos extraordinarios, es lo que puede suceder cuando esta zarza que somos tú y yo en esta tierra se deja inundar por el fuego y la pasión y el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando eso pasa en nuestras vidas, algo diferente comienza a suceder. Y me llama la atención que en medio de todo ese ambiente y todo ese contexto, Dios le habla a Moisés y le dice: Moisés, ahora que tú ves esta grande visión, esta visión no es otra cosa que decirte: mi pueblo está en aflicción, mi pueblo está en necesidad, mi pueblo está pasando grande opresión en Egipto. Si usted sabe un poquito de la historia de la Biblia, Moisés había salido de Egipto casi 40 años antes. Se había ido huyendo porque él había intentado levantarse para liberar a los oprimidos de Egipto. Y ahora durante 40 años Moisés había estado en el desierto con esa familia de los madianitas y había estado pastoreando ovejas. Pero en ese ambiente Dios le habla y le dice: mi pueblo está en aflicción. Y quiero compartir contigo esta mañana que un gran deseo, una gran visión de nuestro corazón debe ser el deseo de poder ver lo que Dios ve con respecto a la gente. La visión de Dios tiene que ver con cada hombre, cada mujer y cada niño. La visión de Dios no tiene que ver con dónde estaremos nosotros, dónde nos veremos vestidos, dónde nos veremos con posesiones materiales. La visión de Dios tiene que ver con lo que Dios ve en la vida de cada hombre, cada mujer y cada niño, en medio de sus aflicciones y en medio de sus necesidades. Hace poco escuché el testimonio acerca de un hombre aquí en los Estados Unidos, un juez llamado Paul Herbert, en Columbus, Ohio, juez municipal de una corte. Y dice que él estaba enseñándole a sus hijos acerca del propósito en la vida, el propósito con Dios. Y entonces dice que mientras le estaba enseñando, le estaba leyendo un libro, y a veces nosotros sabemos leer libros y podemos leer bien. Estaba leyendo un libro acerca del propósito, una vida con propósito, muchos de ustedes lo conocen. Y dice que una de sus hijas le dice: papá, ¿y cuál es el propósito de Dios en tu vida? Dice que eso lo hizo detenerse. Porque dice: verdaderamente, si me preguntan cuál es el propósito de Dios en mi vida y a qué veo que Dios me ha llamado en cuanto a su propósito, no sé qué decirle. Así que seriamente regresó y comenzó un tiempo de introspección, a mirar a su propio corazón y poder decir: Señor, ¿dónde tú me has puesto? Déjame ver lo que tú ves en medio de este ambiente. Y él le llama a eso una visión más grande. Y dice, y él cuenta que él empezó a revisar todos aquellos expedientes de las personas que se habían juzgado en la corte, todos aquellos expedientes grandes, muchos casos repetidos, continuos de prostitución. Y empezó a mirar todos aquellos expedientes y a ver las jóvenes de dónde venían, cuáles eran sus circunstancias, que habían sido abandonadas por sus padres, que habían sido echados fuera de la casa, fuera de la familia. Y en medio de esa condición, él cuenta, dice, Dios empezó a tratar con su vida y le empezó a dejar ver que la gente que estaba en esas circunstancias, en su distrito, en su municipalidad, eran personas que estaban verdaderamente necesitadas. Y él empezó a levantar en medio de eso, con esas personas, empezó a trabajar con ellas, empezó a ayudar, más que en un juicio, más que en una defensa de una corte, empezó a mirar sus vidas, a llamar a esas personas, a unirlas juntas, a hablarles acerca del amor de Cristo Jesús y del propósito de Dios. Y eso ha resultado, vi un video acerca de la restauración de muchas mujeres que estuvieron metidas en el mundo, hundidas en el mundo de la prostitución, terriblemente perdidas, con vidas destruidas, ahora con hijos, con matrimonios, con nietos, muchas que no tuvieron oportunidades de criar a sus hijos, pero ahora están restauradas en el Señor y ahora están paseando a sus nietos en el fin de semana. Alabado sea el Señor, porque una visión que capte nuestro corazón tiene que ver con cada hombre, con cada mujer y con cada niño a nuestro alrededor. Vengo de Cuba, como dijimos al principio, y Cuba es un país que espiritualmente, estoy hablando de cosas espirituales, espiritualmente por años ha estado sumida en las prácticas de religiones que tienen a nuestra nación bajo maldición espiritual, que se refleja en todas las áreas de la vida. Cuba es un país que de hace unos 20, 25 años atrás tenía un 2% de cristianos en medio de un 100% de la población. Es como si usted dijera, entre cada 100 personas, 2 claman
y dicen, conocemos al Señor y amamos a Dios, pero el resto de los demás invocan otros dioses, llaman por otras cosas, claman por otras cosas. Pero en estos últimos 20, 25 años, ese 2% se ha convertido en un 5%. Es un pequeño avance, es un pequeño pasito hacia adelante, pero nos está diciendo que hay algo que late en el corazón de hombres y mujeres que predican el Evangelio. Alabado sea el Señor. Y me siento contento aquí en esta mañana de estar hablando no por mí, sino de estar hablando por hombres y mujeres que son gigantes espirituales, pero que no saben nada acerca de esto. Simplemente son servidores que cada día aman a las personas y están en medio de las dificultades. Y para mí estar hoy aquí representando la vida de cientos y cientos de hijos de Dios en mi nación, hoy es una gran bendición, porque puedo decir que Dios nos ha dado una visión para Cuba, una visión de cada hombre, cada mujer y cada niño, para que puedan ser sacados de donde están y ser hechos partes del cuerpo de Cristo, que es la iglesia de nuestro Señor. Alabado sea el Señor en esta mañana. Así que quiero dejarte esta expresión en tu vida en esta mañana. Es que el Señor nos ha llamado a entrar en su propósito. Y que uno de los componentes esenciales de entrar en el propósito de Dios es poder ver lo que Dios ve. Una visión que viene de Dios. La segunda cosa que quiero compartir es acerca de una vocación. Una vocación es un llamado. Mientras volaba hacia acá, desde la ciudad de Houston ayer, estaba leyendo una de las revistas que están allí en la parte de atrás de cada asiento del avión. Y uno de los... El directivo principal de la línea aérea Southwest, él decía estas palabras. Había un artículo reflexivo de él y él decía esta frase, dice: hemos hecho una encuesta de nuestros trabajadores y hemos encontrado que un 70% de los trabajadores de nuestra aerolínea están convencidos y viven como si lo que ellos están haciendo día por día es un llamado. ¿Cómo se traduce eso en nuestras vidas? ¿Cómo se traduce que cada uno de nosotros hoy nos veamos como que estamos en esta vida transitando con un llamado y una vocación? Y aunque en español tenemos esas dos palabras, llamado y vocación, las dos palabras significan lo mismo. No les voy a dar una clase de español ahora, pero quiero que miremos en el concepto, porque cuando este concepto está involucrado en nuestra vida, nosotros tenemos un entendimiento de nuestro andar en este mundo, en el propósito de Dios. Hemos pensado por mucho tiempo que Dios llama a algunos en la iglesia y que otros solamente son llamados a asistir, a cantar, a orar junto cuando oren y a estudiar las Escrituras. Pero esto no es lo que veo en las Escrituras, no es lo que nos involucra en el propósito de Dios. Dios nos ha llamado a todos, Dios nos ha hecho un llamamiento a todos, como Él mismo llamó a Moisés. Lo único que un llamamiento a veces es un punto de partida, pero una vocación es un estilo de vida. Así que, aunque llamamiento y vocación son la misma cosa en el contexto de la Biblia, muchas veces vivimos y tenemos que vivir reconociendo nuestra vocación. Vivimos en el propósito de Dios, y quiero dejar esto firmemente en tu corazón en este día. Vivimos en el propósito de Dios porque tenemos una vocación que desarrollar en esta tierra. Moisés fue llamado por Dios. Dice la Escritura que en medio de la zarza, cuando Moisés se acercó a ver la gran visión, dice que en ese momento Dios lo llamó. Me encanta esa palabra, llamar, en la Biblia, porque tenemos un Dios que desde el principio de la creación empezó a llamar las cosas por su palabra a la existencia. Cuando no había luna, no había sol, no había agua, no había plantas, no había peces, Él empezó a llamarla, y por la palabra de su boca esas cosas vinieron a la existencia. Y me encanta eso poderosamente, porque nos es un reflejo del poder que Dios tiene con la palabra de su boca, y cómo Dios también nos ha llamado a nosotros, cómo Dios nos ha involucrado con Él en una vocación, llamándonos por nuestro nombre y diciéndonos a nosotros nuestros nombres también. Juan, María, Moisés, Noel, cada uno de nuestros nombres son nombres que han salido de la boca de Dios, y que Dios llama las cosas que no son como si fueran, para que cuando Dios las llama, nosotros que éramos pecadores perdidos y que estábamos lejos de Dios, ahora podemos ser en Cristo Jesús justos, santificados, bendecidos por Él, y siendo portadores de su mensaje y de su palabra a todas las naciones de la tierra. Y me impacta mucho el hecho de que cuando miro este pasaje de la Escritura en Éxodo capítulo 3, cuando Dios llama a Moisés de en medio de la zarza, dice ahí en el versículo número 4, dice: y viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Sorprendentemente, hay algunas personas en la Biblia que fueron llamadas 2 veces por su nombre en la misma ocasión. Y quiero mencionártelo, después lo puedes leer con más detenimiento. Abraham fue llamado en una oportunidad, Dios le dijo: Abraham, Abraham.
¿Por qué Dios llamó a Abraham 2 veces? Porque Abraham había levantado su cuchillo e iba a sacrificar a su hijo Isaac sobre un altar. Y en ese momento Dios lo llamó. Antes había hablado con él muchas veces y le había dicho siempre Abraham, Abraham. De hecho, le cambió un día el nombre y se llamaba Abraham y le llamó Abraham. Pero cuando él levantó su cuchillo para matar a su hijo en el lugar donde Dios le había asignado, Dios le llamó 2 veces por su nombre, le dijo Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Dios llama ahora a Moisés y también le dice, Moisés, Moisés. Y Moisés responde, heme aquí. Dios llamó a Samuel un día cuando era un jovencito de 7, 8, 9 años y estaba en el santuario de Dios en Silo. Lo encontramos en nuestra Biblia en el libro primero de Samuel. Dice que cuando él llamó a Samuel en el santuario, le llamó en medio de la noche, le dijo Samuel, Samuel. Y él respondió y le dijo, heme aquí. Y Dios también llamó a través de Jesucristo un día a un hombre llamado Simón Pedro. Cuando Simón Pedro tenía delante la cruz de Cristo y el anuncio de que él, su Mesías, iba a morir, iba a padecer, iba a estar en medio de muchos dolores, en medio de esos días, él se había opuesto a Jesús y le dijo, no, esto no te puede pasar. Pero el Señor cándidamente le dijo, Simón, Simón, Satanás ha pedido tu vida para zarandearla como trigo, pero yo he rogado por ti a Dios para que tu fe no falte. Quizás usted encuentre otro lugar más en la Biblia donde alguien es llamado 2 veces por su nombre, pero yo he encontrado estos 4. Y una de las cosas significativas que me resulta esto es que no lo llamó 1 vez, ni lo llamó 3 veces, sino que lo llamó 2 veces. Cada vez que uno de estos hombres fueron llamados 2 veces por su nombre, fueron llamados para llamarle la atención de algo que estaban viendo a algo que Dios quería que ellos pudieran comprender. Abraham para matar a su hijo, Samuel para servir a Dios, Simón Pedro para no entorpecer la obra de la cruz, y Moisés para poder entender que de pastorear ovejas podía guiar a una nación para volverse a los pies de Dios. Nosotros también hemos sido llamados por Dios. Nosotros también hemos nacido de Dios. Nosotros también tenemos ahora la capacidad de escuchar a nuestro Padre, que nos invita, que nos llama para que entremos con Él en lo que Él está haciendo en el mundo. Moisés fue criado, en el capítulo 2 del libro de Éxodo, Moisés fue nacido en Egipto, fue criado en el palacio de Egipto y fue entrenado en el desierto de Sinaí. Si miramos esas 3 etapas de la vida de Moisés, rapidito, nació en días en que los varones debían morir. Pero en ese tiempo, un pueblo en aflicción estaba pidiendo un redentor. Y esto es uno de los paradigmas que existe entre la vida de Moisés y Cristo, nuestro Señor. Porque en definitivas cuentas, todos estamos aquí por Él y para Él. Alabado sea el Señor. Y Moisés fue el libertador que nació para libertar una nación que todavía esperaba la liberación, pero que todavía estaba años por venir por delante esa liberación. Y 80 años después Moisés regresó a Egipto y se reunió con los ancianos del pueblo de Israel y ahora les dice estas palabras: yo he venido de parte del gran yo soy, que me ha enviado a ustedes, y conozcan que Él me ha enviado, porque Él me ha enviado para sacarlos ustedes de Egipto. Moisés estuvo 40 años de su vida amamantado en el palacio del faraón, entrenado en la ciencia, en la sabiduría, en el conocimiento, en los privilegios de Egipto. Pero eso no bastó, esas circunstancias no bastaron para que él estuviera respondiendo al llamado de Dios, sino que él tuvo que pasar 40 años por el desierto, donde Dios formó su carácter. Porque cuando él tenía 40 años se intentó libertar a un oprimido, con su puño mató a un egipcio. Ese no era el tiempo de hacerlo, porque la ira dominaba su corazón. Por eso 40 años después, cuando pastoreó ovejas en el desierto, cuando supo moldear su carácter en la soledad con Dios, entonces Dios lo llamó de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y quiero decirte en este día a tu corazón y a tu vida, que no importa las circunstancias donde tú hayas nacido, no importa los privilegios con los que te hayas criado, no importa las pruebas por las que hayas pasado para que Dios te forme tu vida y presione tu vida. Sabes, todo eso ha pasado, algunos para bien, algunos en mal, pero todo eso ha pasado porque Dios es un Dios que llama a los hombres. Moisés le dijo al pueblo de Israel: el yo soy, Jehová, se ha encontrado con nosotros. Qué frase más poderosa. Dios se ha encontrado con nosotros. Dios se ha encontrado con nosotros y cada día se está encontrando con nosotros a medida que vamos en este mundo. La Escritura nos dice en el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 1, dice: hermanos, andemos de acuerdo a la vocación con que hemos sido llamados.
Hay una visión de Dios en nuestras vidas, es ver a cada hombre, mujer y niño en sus necesidades, volviéndonos a ellos para ayudarles. Pero el Señor nos está diciendo, ahora anden de acuerdo a esa vocación, de acuerdo a ese llamamiento en su vida, para que ustedes puedan andar todos los días de la tierra de una manera digna, a la forma que yo los llamé. Saben, me gusta mucho reflexionar en la naturaleza de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia, por su palabra original, la palabra iglesia, de la que tenemos nuestra palabra iglesia en español, es la palabra eclesía. Y la palabra eclesía en el idioma griego que se escribió en el Nuevo Testamento significa los llamados afuera. Si nosotros dijéramos en este día, yo no tengo ningún llamado de Dios, yo nunca he visto una zarza ardiendo, yo nunca he visto fuego sobre algo cotidiano y común, podemos decir en este día, nosotros somos parte de un pueblo llamado, nosotros somos parte de una familia que tiene un llamado. De hecho, nuestra familia, en la palabra iglesia, tiene una connotación un poco del ámbito religioso. Porque muchas veces la gente no quiere ni que le diga la palabra iglesia, porque le dice, ya tienen su concepto con respecto a la iglesia, pero en su idea original la palabra iglesia son los llamados afuera. ¿Sabe que aquí hay gente que Dios ha llamado y los sacó de donde estaban? Los sacó del mundo, los sacó de la perdición, los sacó de la esclavitud del diablo, los sacó del dolor y la desesperación y el quebranto, y Dios los ha llamado afuera de esa vida, pero los ha llamado afuera para que también sean representantes de una nueva vida. Esa es la iglesia del Señor. Por eso cada vez que decimos iglesia, en lugar de pensar en un lugar a donde vamos, siempre pienso en un llamamiento que tenemos. ¿Está conmigo aquí en esta tarde? En lugar de pensar en un lugar a donde vamos, siempre pensamos en un llamamiento que tenemos. Aquí hoy las personas que estamos somos gentes llamadas de Dios. Llamadas de Dios, tenemos un gran llamamiento. No una zarza ardiendo, lo tenemos en una cruz, sobre la sangre y el cuerpo de Cristo Jesús. Lo tenemos sobre el nombre que está sobre todo nombre, el que venció la muerte. 3 días estuvo sepultado, mas al tercer día resucitó. En eso radica nuestro llamamiento, no en nuestras obras de justicia que hayamos hecho, sino en lo que Él hizo por nosotros. Él nos salvó y nos rescató, no por nuestras propias obras, sino porque Él vive para siempre, aleluya. Dice que Él resucitó y nos justificó y nos sentó juntamente con Él en lugares celestiales. Por eso somos parte de esa familia poderosa que hoy está llamada por Dios a ir hasta lo último de la tierra. Y la tercera cosa, que aunque es la tercera, no es la menos importante, es la misión. Una visión, un llamado, una vocación de parte de Dios y una misión que tenemos en la tierra. No sé si usted ha leído con detenimiento este texto que hemos leído hoy, a partir del versículo 10. Dios se le parece a Moisés, un Moisés que había vivido 80 años, 40 en un palacio, 40 pastoreando ovejas. Y ahora Él le dice, Dios le habla y le dice, ve, por tanto ahora, me acabo de encontrar contigo, pero te estoy diciendo, ve. Dios dice, Dios del pacto, Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, le dice, ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Ser enviado es tener una misión. Nosotros tenemos una misión. Yo oigo continuamente, y estuve en el servicio en inglés ahorita, y oí acerca de la vida misional. Estamos en misión con Dios. A veces decir, me dieron una misión, es hacerla y acabarla y completarla. Pero cuando uno está en misión, uno está enviado. Uno está enviado. Yo no estoy aquí esta mañana porque vine aquí porque Dios me envió. Donde estaré hoy en la tarde, no sé, en la noche tampoco. Donde quiera que esté, estoy enviado. Tú también estás enviado. Porque eso es tener una misión. Nadie puede vivir en el propósito de Dios en las nubes. El propósito de Dios se vive siendo enviado por Dios, teniendo conciencia, conocimiento, entendimiento de que hemos sido enviados por Dios. A donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos. La Biblia nos dice que Moisés apacentaba ovejas en Madián. Los madianitas fueron un pueblo primo de los israelitas, nacieron de Abraham. Si usted lee la Biblia en el libro de Génesis, Abraham tuvo otra esposa, tuvo a Sara, tuvo a Agar, pero tuvo otra que no dice mucho, se llamaba Setura, y esa esposa tuvo 4 hijos con ella, y de ella salieron estos. Madián fue uno de sus hijos, y los madianitas fueron aquellos que llevaron a José a Egipto. ¿Se recuerda? Cuando estaba en el pozo y pasaron por allí, eran comerciantes, eran gente como los chinos que le gustaba comerciar y ganar sus centavos en cada cosa. Vieron la oportunidad en José cuando lo sacaron del pozo y dijeron, si nos los vende por 30 piezas de plata, en Egipto lo vamos a vender aunque sea por 32. Y fueron y lo llevaron a Egipto, allá lo vendieron. Era un pueblo así, era
era un pueblo nómada, era un pueblo de pastores. Pero Moisés había ido a los madianitas y se había refugiado entre ellos. Pero Dios no lo había enviado a los madianitas, Dios lo había enviado a su pueblo. Y me gusta esto mucho, porque Dios lo había enviado a su pueblo. Moisés pastoreaba ovejas, pero eso eran los enredos y las ocupaciones de la vida. Y a veces pensamos que nosotros debemos ir a quienes nosotros querramos. Moisés fue a los madianitas. A veces pensamos que nuestra ocupación es el límite o es el impedimento que no nos permite estar en misión con Dios. Como Moisés que pastoreaba ovejas. Pero llegó el momento en que Dios le dijo a Moisés: Moisés, ve a los tuyos. Me hace pensar en Juan capítulo 1 cuando dice acerca de Jesús: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Este es un tiempo en que Dios nos está llamando a que estemos en misión con Él, a que comprendamos que estamos en misión con Él. Y cuando Moisés le dice al Señor: así que esto está tan fácil para ti, le dice Moisés al Señor en el capítulo 3, aquí mismo donde estamos leyendo, le dice Moisés al Señor: ¿quién soy yo? Le dice, responde Moisés, para que yo vaya a Faraón y para que saque a los hijos de Israel de Egipto. Mira, escucha esto, te lo leo porque es tan importante, porque cada vez que encuentres ahí en ese texto 6, 7 veces la palabra enviar, iré enviar. Dice Moisés: ven acá, ¿quién soy yo para yo hacer eso? Y el Señor le responde, le dice: yo estaré contigo y esta será la señal de que yo te he enviado. Vas a regresar a este monte con todo el pueblo y me van a adorar aquí. Alabado sea el Señor. Saben que cuando Dios nos envía, traemos frutos para Él. Cuando vamos enviados por Dios, tenemos frutos para Dios. Dice que Moisés le dijo: así que ahora yo llego. Después le dice Moisés, primero le pregunta acerca de sí, después le pregunta acerca de Dios mismo. Así que yo llego y le digo que tú te me apareciste aquí, que yo no te había visto antes, que no te conocía, y tú ahora yo llego al pueblo de Israel y le digo: me ha enviado a ustedes. ¿Qué le voy a decir yo? ¿Quién eres tú? ¿Cómo tú te llamas? Y entonces el Señor le respondió a Moisés: yo soy el que soy. Yo soy el que soy y el que seré. Yo soy el todo suficiente. Yo te he enviado a ellos. ¿Sabe que cuando conocemos a Dios, estamos en misión con Dios? Antes yo pensaba que Dios tenía ciertos atributos, nada más los que me habían enseñado. Pero un día descubrí que uno de los atributos de Dios es la misión. Que antes que el mundo fuera, y antes que el pecado fuera en el mundo, Dios había enviado al Cordero en sus planes eternos, como un cordero, a su Hijo, como un Cordero sin mancha, para ser sacrificado por cada uno de nosotros. Así que si algo Dios hiciera hoy, son sus obras. Y las obras de Dios hace unas hoy, mañana hace otras. Puede cambiarlas porque Dios es un Dios que tiene excelencia y creatividad. Pero si algo Dios es, eso nunca cambia. Y Dios es un Dios que se envió a sí mismo antes de que el mundo fuera, para que ahora nosotros que pertenecemos a Él, vayamos enviados por Él a todo lugar en este mundo. Y quiero ir cerrando en esta tarde estas palabras, volviéndonos a este entendimiento de que somos enviados por Dios y estamos enviados por Dios. Yo no sé cuáles son las cosas cotidianas para ti. Hace 9 días, un viernes, 2 viernes atrás, 9 días, hoy es domingo, fui a un pueblo en Cuba, un pueblo centro de Cuba, se llama Remedios. Remedios es un pueblo de uno de los 7 pueblos más antiguos que tiene la nación. Es un monumento nacional. Allí está su templo católico en el centro del pueblo. Es el único altar enchapado en oro que existe en toda Latinoamérica, donde hacen unas fiestas tremendas alrededor de la idolatría y todo eso. Y yo fui ese día acompañando a unos hermanos que estamos iniciando iglesia en ese lugar, a unos 42 kilómetros de la ciudad donde vivo. Fui acompañando a los hermanos que hemos enviado, porque todos estamos en misión con Dios. Y ese día también yo digo: voy en misión con Dios. Le hablamos el evangelio a varias personas, casa por casa, puerta por puerta. Y no sé los resultados de lo que hablamos ese día, pero sí recuerdo una cosa. Cuando nos sentamos en la tarde, eran las 2 de la tarde, un horario un poco incómodo, como este que estamos ahora. Nos sentamos después de un almuerzo a compartir juntos con el grupo de personas que ya nos estamos reuniendo allí, 7, 8 personas. Había entre los presentes, yo no los conozco, pero había entre los presentes una joven de 16 años. Después supe que tenía 16 años. La muchacha estaba allí, yo no la conozco. Lo importante es que cuando estamos en misión con Dios, no sabemos a dónde Dios nos pone, no sabemos las palabras que tenemos que decir, no las estudiamos, no las preparamos, no son un sermón. Simplemente así es la vida y así fluyen de nuestras cosas, porque el Espíritu de Dios nos guía. Y estamos cantando una canción de adoración al Señor con la guitarra. Uno de los hermanos está tocando la guitarra. Y yo abro mis ojos y miro a la muchacha. La veo que todos estamos adorando a Dios,
pero ella tiene sus ojos abiertos, puestos en el suelo. Y siento en ese momento una palabra dentro de mi corazón. Usted dirá, ¿y qué? Una palabra. Decir una palabra es a veces difícil cuando usted se la dice a una persona en particular. Y siento una palabra y termina la canción y le digo, Dios te dice que Él es tu Padre y está en los cielos. Que tú no estás huérfana, que tienes un Padre en los cielos. Cuando yo termino de decir esas palabras me callo, porque esas fueron las palabras que vinieron a mi interior. Y una hermana se levanta llena de energía y dice, eso es exactamente lo que está pasando con ella. Tú no la conoces, pero hoy Dios le está dando testimonio. Porque ella es una muchacha que a los 52 días de nacida, murió su papá. Ella es una huérfana. Y todos estos años, hasta ahora, está preguntándose qué ha pasado con su vida. ¿Sabe? Así está la gente, preguntando cuál es el propósito de la vida. Nosotros somos un pueblo de propósito que tenemos y podemos guiar a la gente hacia el propósito de Dios. Sirvo al Señor en Cuba. Hace 9 años, el Señor nos sacó de una condición y nos colocó en algo que no siquiera no sabíamos. Pero Él puso en nosotros el deseo de llevar el evangelio a cada hombre, cada mujer y cada niño en la nación de Cuba. Salimos, mi esposa y yo nos mudamos a esa ciudad donde residimos hoy, la ciudad de Santa Clara, y allí estamos en estos años sirviendo al Señor desde allí, pero Dios nos ha dado la oportunidad de llegar a más de 32 ciudades del país y comenzar a plantar iglesias en esas ciudades de 12 provincias, de las 15 provincias que tiene el país. No lo he hecho solo. Nadie llega solo a ningún lugar. Si no vas con Él, no llegas a ningún lugar. Pero si no vas con los demás, tampoco llegas. Porque tenemos que llegar juntos. Dios nos ha puesto en el mismo equipo, en el equipo de la misión, en el equipo de los enviados, en el equipo de los que hablan, en el equipo de los que dan, en el equipo de los que aman, en el equipo de los que muestran la mano y la misericordia del Señor. Y el Señor nos ha bendecido grandemente para en estos años poder servirle en la nación de Cuba y llevarle esperanza a mucha gente que no le conoce. Y quiero estimularte en este día también, iglesia del Señor. Ustedes no son más iglesia ni menos iglesia. No son más iglesia ni menos iglesia que la que se reúne allá al lado los domingos de la mañana. Ustedes son una expresión del cuerpo de Cristo. Quiero estimularle en esta mañana. Padre, quiero darte gracias con mis hermanos aquí. Gracias por esta oportunidad de abrir nuestros corazones y mirar las Escrituras también y compartir el andar, Señor, de nuestras vidas en ti, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres Dios de propósito. Tú no tienes despropósito. Tú eres un Dios de propósito. Y gracias por la obra en cada uno de nosotros que hemos llegado hasta aquí. Pero hoy abrimos nuestros ojos ante tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo, para que nuestras vidas sean apacentadas en el propósito del Señor. Padre amado, muéstranos tu visión. Muéstranos tu visión que tiene que ver con gente aquí, Señor, en este lugar, gente en esta ciudad, gente en nuestros barrios, gente en el trabajo, gente en las calles, que podamos ver en tu visión la aflicción y el dolor que la gente tiene para compadecernos por ellos, Señor. Señor, muéstranos también, Señor, tu llamamiento, Señor, porque tú nos has llamado, Señor. Enséñanos tu vocación. Si hay, Señor, cansancio, si hay, Señor, frustración, Señor, en esta hora removemos todo eso, Señor, de nuestras vidas y confesamos en el nombre del Señor que somos un pueblo llamado, somos la eclesía de Dios, la eclesía del Señor, un pueblo llamado por Dios. Señor, aquí no hay nadie que no haya sido llamado por su nombre. Hemos sido llamados no por nuestras obras, sino en Jesucristo, Señor, y confesamos en este día, Señor, tu llamamiento celestial en nuestras vidas como iglesia. Señor, también en esta mañana, Señor, en este día, Señor, confesamos, Padre, que somos un pueblo enviado. Señor, somos un pueblo que ya tú has apostolado para llevar tu nombre, para llevar tus obras, para llevar tu amor, Señor. Señor, y no nos vamos a quedar vagando en un desierto, sino que vamos a caminar mostrando tu compasión, Señor. Gracias porque hay un alto sentido en nosotros en este día, Señor, de realización y de plenitud, porque Cristo es todo en nosotros. Señor, si hemos fallado en el pasado, no importa, tú eres nuestro Redentor, Señor. Tú nos has redimido de nuestros errores, pero también hoy nos has comisionado y nos has enviado, Señor, hasta los confines de la tierra. Gracias por las naciones que hoy aquí también están representadas con una alta pasión, Señor. Honramos tu nombre, Señor, y te decimos, Señor, que el fuego que arde del cielo, la pasión del Señor,
arda también en nuestras vidas. Toma nuestra vida cotidiana, Señor, nuestra vida diaria, Señor. Señor, que nuestra vida no se reduzca, Señor, simplemente a actividades, simplemente a rutinas. Señor, queremos conocerte más a ti y caminar contigo donde quiera que tú nos lleves. Señor, gracias por tu propósito eterno. Señor, somos un pueblo de propósito. Somos un pueblo que camina hacia su propósito. Gracias por los hermanos que están aquí hoy. Gracias por la vida de José, por la vida de Rafael, Señor, por sus esposas, por las familias que están aquí, Señor. Hablo sobre ellos en tu nombre, Padre. Palabra de fortaleza, palabra, Señor, de propósito, palabra de guianza para sus vidas. Porque así será, Señor. Tú cumplirás tu propósito en ellos. Tú cumplirás, Señor, tú lo harás. Tú cumplirás tu propósito en ellos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo.